¿Me escuchan? Sí. Miramos la presentación. Sí, doctora. Que entonces el que va a grabar, que ya empiece a grabar. Bien, vamos a empezar pues. Entonces vamos a ver tráquea y bronquio, ¿verdad? Ya miramos los cartílagos laringeos. Vamos a continuar. El famoso árbol bronquial. Okay, entonces, habíamos dicho que la cavidad nasal comunicaba con la cavidad bucal. En este caso, aquí tenemos las fosas nasales, dice aquí en esta figurita, en esta imagen, sería en la cavidad bucal, ahí tenemos las cuerdas vocales, la faringe, bla, bla, bla. Entonces, tenemos que partir del pulmón. Vamos a hablar de tráquea, pero la tráquea continúa con bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, cada uno a su respectivo pulmón. En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos separados por fisuras, las cuales lo separan lóbulos. Okay, entonces, aquí por transparencia, si se fijan bien, aquí miramos el esternón, el manubrio, el cuerpo, la apófisis del esternón, la primera costilla, la clavícula, bla, bla, bla. Entonces lo habíamos dejado hasta los cartílagos laringeos. Aquí en esta imagen no se puede ver muy bien, ¿verdad? El último cartílago, pero se supone que es el rosadito que sería el cartílago cricoide. Ahí lo habíamos dejado. ¿Cuánto tiene de longitud y de dónde a dónde se extiende la tráquea? Entonces la tráquea, si lo podemos definir, es un conducto semirrígido porque no es completamente móvil, es un poco expansible. ¿Por qué? Porque los cartílagos es un tipo de cartílago hialino elástico. También se define como un conducto fibromúsculo cartilaginoso. ¿Por qué? Porque todo lo que es tráquea en sí, los anillos traqueales, son anillos traqueales, no son cerrados en su parte posterior. Realmente mal definido como anillos, no es como el cartílago cricoide, que sí es un anillo completamente cerrado. No, la tráquea es hacia adelante, la cara anterior hacia adelante, ellos son convexos, y hacia atrás la tráquea se puede considerar que es plana. ¿Por qué? Porque las dos extremidades de los anillos que no llegan a unirse completamente está cerrado por un músculo, denominado músculo traqueal. Por eso se considera como un tubo fibromúsculo cartilaginoso. ¿Cuál es la función de la tráquea? El aire, circular el aire inspirado y expirado. La tráquea de longitud mide de 13 centímetros desde el borde inferior del cartílago cricoide hasta la bifurcación traqueal. Desde ahí se limita la tráquea, borde inferior del cartílago cricoide hasta la bifurcación traqueal. Ya los bronquios principales, que es esto que estoy señalando, porque estos bronquios hay una parte que es extrailiar, que quiere decir que todavía no han penetrado en el pulmón, otra parte que es intrailiar, ya ellos comienzan a denominarse bronquio principal izquierdo, el derecho. Ya no es como tal denominada tráquea, sino que se bifurca. Entonces, aproximadamente mide 13 centímetros. En personas, qué sé yo, más de cuellito largo, puede medir más centímetros y contener más anillos traqueales. ¿Cuántos anillos traqueales tenemos? Aproximadamente de 15 a 20 anillos traqueales. Pueden haber también más anillos traqueales en personas que son cuello largo. Nosotros, por ejemplo, los hispanos tenemos cuellito corto. Pero esta medida de los 13 centímetros aproximadamente de largo se divide en una porción cervical y en una porción propiamente llamada intratorácica. Cuando se convierte intratorácica, por ejemplo, aquí, fíjense, aquí puse 6 centímetros, porque desde el borde inferior del cartílago cricoide hasta el borde superior o hasta la entrada de la abertura superior de la caja torácica, porque la caja torácica tiene una abertura superior que es más estrecha y la abertura inferior que es más ancha, en su diámetro transverso es mayor, que sería esta. Entonces, en la abertura superior, la tráquea
en su porción torácica aproximadamente mide la mitad, que sería 6 centímetros. ¿Ah? Y la otra porción intratorácica mediría otros 6 centímetros. Entonces la tráquea va desde el último cartílago traqueal, si preguntamos, hasta la bifurcación traqueal. ¿Qué característica tienen estos anillos? ¿Ah? Es verdad que en su cara, porque ellos tienen 3 caras, tienen una cara anterior, tienen 2 caras laterales y tienen una cara posterior en la cual el anillo no es completamente cerrado. Entonces, la característica de estos anillos, ya el último anillo, que sería acá, el último anillo hace como una forma de V o en Y, ¿verdad? El cual tiene una elevación, lo cual permite que sea firme para que ella se bifurque, porque si los dos anillos fueran independientes, la tráquea se movería. Entonces, además que esa bifurcación por dentro de la tráquea le sirve también de guía al endoscopio y a los cuerpos extraños, que no es de guía, a los cuerpos extraños, a cuál dirigirse primero, a cuál de los dos orificios o los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. ¿Ah? Lo que dice aquí es la continuación de la laringe, ¿ya? Y termina por abajo bifurcándose en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Entonces, esta imagen que está aquí, aquí tenemos, por ejemplo, abierto el pulmón izquierdo, aquí tenemos los bronquios principal izquierdo, ¿ah? Ellos se van a dividir en segmentos, ¿ah? Entonces se terminan dividiendo en bronquiolos. Y estos bronquiolos terminan dividiéndose en pequeños sacos que se van a denominar sacoalveolares. Aquí en esta sección, no me acuerdo ahorita el nombre, de Joshua, que entró hoy, me preguntó que había una tercera intercambio gaseoso. Entonces aquí es donde entra la famosa circulación nutricia en los pulmones, porque habían dos tipos de circulación. La circulación menor, habíamos dicho, pulmonar, y la circulación mayor o sistémica. Entonces había una tercera circulación, les dije yo, que era la nutricia. Pues él preguntó eso, yo le dije que lo vamos a explicar cuando vayamos a pulmón, no lo vamos a explicar aquí. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver las arterias y las venas pulmonares, ahí interviene la tercera circulación, que es la nutricia. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar quietito hasta los sacos alveolares. Esto, por supuesto, no vamos a ver los saquitos alveolares. Entonces, si hablamos un poquito en esta imagen, aquí está el borde inferior del cartílago cricoide, ya comienzan a denominarse anillos traqueales, la tráquea. Entonces, se origina a nivel del borde inferior, dice, del cartílago cricoide, a nivel de la sexta vértebra cervical. La tráquea se modifica de posición según, ¿verdad? Ella tiene, ¿verdad?, una posición vertical rectilínea, pero si yo muevo el cuello, miro hacia la derecha, ella también tiene que modificarse hacia la derecha. Podemos deglutir, ¿verdad?, o tragar, o deglutir agua, o tragar agua, ¿verdad?, cuando estamos de lado. No podemos, ¿verdad?, porque la tráquea está dirigida hacia el lado opuesto, entonces es difícil, ¿verdad?, que la glotis, ya vimos la glotis, cuál es la función, subirse y bajarse, ¿verdad? Entonces no podemos ni comer de lado ni tragar, porque podemos bronco aspirar. Entonces eso le dificulta a la pobre glotis bajar y subir, ¿no? Entonces dice, desde aquí desciende ligeramente, ya cuando entra propiamente de manera torácica en el borde superior del esternón, y ella está ubicada en el mediastino superior. Cuando vayamos a ver pulmón, ya el miércoles vamos a ver qué es el mediastino, ¿verdad?, y cómo se divide el mediastino. Superior o inferior, y el inferior se divide en 3 segmentos más. ¿Hasta dónde termina la tráquea? Termina por bifurcarse como bronquio principal derecho e izquierdo. ¿Pero a qué nivel? A nivel de la vértebra torácica número 4 y número 5. Okay. Vamos a hablar cómo se mira hacia la izquierda, porque es diferente la tráquea hacia la izquierda, hacia la derecha. Por ejemplo, aquí en sus relaciones, fíjense que aquí tenemos las dos arterias carótidas. Aquí sería el tronco brachiocefálico hacia la izquierda, entonces van a ser diferentes las relaciones. Vamos a hablar cómo está constituida anatómicamente la tráquea. Dice constitución anatómica de la tráquea.
tiene 3 planos, tiene un plano fibromuscular, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ya dijimos que tiene cartílagos traqueales, tiene una membrana fibrosa y tiene un músculo traqueal. Entonces, aquí en este corte, esto no lo vamos a ver, porque este es un corte histológico. Entonces, para que nos ubiquemos, aquí vemos el anillo traqueal como una forma de herradura en su convexidad hacia anterior, que este sería su borde anterior, su cara, perdón, anterior, sus 2 caras laterales y su cara posterior, que estaría prácticamente cerrada esa estructura o unida por el músculo traqueal, así se le denomina el músculo traqueal. Entonces, como la tráquea en su constitución interna tiene músculo, porque lo cierra, entonces ese músculo, hay fibras musculares que están en dirección, tiene doble dirección esas fibras musculares. Yo sé que aquí se mira que solo van verticales, ¿verdad? De arriba hacia abajo, pero no, realmente las fibras musculares van oblicua y transversa, van en dirección opuesta. ¿Qué más encontramos? Fíjense bien que aquí tenemos el paquete vasculonervioso, en los nervios, los vasos pequeños, también tiene glándulas, glándulas, no son glándulas sebáceas, son glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque en su interior la tráquea, como es aire lo que pasa, por ejemplo, cuando corremos, ese aire inspirado, lo que hace es, los vellos, ¿verdad?, de la nariz humidifican el aire inspirado cuando es caliente, pero cuando corremos, ese aire, ¿verdad?, no llega a humidificarse totalmente, y si no existieran estas glándulas, ¿verdad?, mucosas, entonces fuera completamente reseca la tráquea. ¿Y qué le pasaría? Cuando no nos hidratamos la piel, ¿qué le pasa a la piel cuando no se hidrata? No tomamos agua, no le echamos cremita, etcétera, etcétera. Se deshidrata, se agrieta la piel. Igual le pasaría a esa musculatura en su configuración interna, esa mucosa de la tráquea, se deshidrataría con ese aire. Entonces ella tiene que permanecer constantemente secretando esa glándula, un tipo de moco. Okay. Entonces también tiene fibras elásticas, que serían estos como rosaditos. Entonces todo esto sería la constitución anatómica de la tráquea en su plano fibrocondromuscular. Fibra, porque tiene fibras elásticas y está formado pues, por el tipo de cartílago. El plano mucoso, es la parte más interna. Hacia posterior, fíjense bien que aquí tenemos de vecino, como ya lo miramos hoy, el músculo esofágico. Entonces, hay una conexión entre ellos, igual tiene su paquete vasculonervioso y todo. La característica aquí de que los vasos linfáticos, no vamos a hablar mucho de linfa, pero los vasos linfáticos rodean, ¿verdad? Los vasos linfáticos pretraqueales, ya no miramos los vasos linfáticos, por eso no nos vamos a detener en esto. Okay. Entonces, en la configuración externa, ahí vemos 2 imágenes, dice, fíjense bien, dice tráquea, vista anterior hacia la izquierda, dice, vista posterior hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos la vista posterior y esta sería una vista anterior. Ya hemos venido hablando más o menos de la cara anterior que contiene los cartílagos traqueales. Entre un anillo traqueal y otro anillo traqueal debe estar unido por un ligamento, que es el ligamento, se le denomina ligamento anular o ligamento traqueal. Aquí en esta imagen, por ejemplo, no está, que este es del Lataring sí, se le denomina ligamento anular o ligamento traqueal. Hay otro ligamento que une el borde inferior del cartílago cricoide, que aquí está en su vista anterior, con el primer cartílago traqueal. ¿Cómo se le llamaría ese ligamento? Acá, ¿verdad? Que es el ligamento cricotraqueal, que une el cricoides con el primer cartílago traqueal. Dice aquí, no existe límite entre la cara anterior y las caras laterales. Realmente no existe un límite, ¿verdad? Es decir, hasta aquí termina y hasta aquí comienza por la convexidad que tiene la forma del anillo. Pero en las caras tienen que tener 2 caras laterales
izquierda y derecha, porque cuando vayamos a ver los límites en una vista son diferentes por los elementos que la rodean, ¿no? Y una cara posterior, fíjense bien que puse aquí en rojito yo, dice. Entre todos estos bordes, ¿ah? La membrana fibromuscular posterior, aquí tenemos la cara posterior, aquí está la membrana, la pared membranosa, dice, está plana durante el reposo, ¿ah? Está plana durante el reposo, ¿ah? Por ejemplo, una respiración normal. Si estamos respirando normal no tenemos ningún problema, qué sé yo, no estamos comiendo. Acuérdense que cuando nos tragamos los grandes trozos de comida, también la pobre tráquea medio se desvía un poquito, ¿ah? Entonces, dice aquí, ¿ah? Cuando estamos en reposo está plana. Convexa, dice, cuando se hacen esfuerzos con la glotis cerrada. Átona, se vuelve átona, dice, y flácida en ciertos procesos patológicos, por ejemplo, la discenesia traqueal. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una patología común. Dice, se hacen esfuerzos con la glotis cerrada. ¿Qué quiere decir? Que la parte posterior o esa pared membranosa ya no está completamente rectilínea o plana, ¿ah? Sino que tiene que abombarse, ¿ah? ¿Por qué? Por el esfuerzo respiratorio. ¿Qué significa átona? Átona significa que no hay movimiento muscular, porque todo lo que contiene músculo, ¿eh? Por ejemplo, este es un tipo de músculo liso en la primera clase que vimos de anatomía. ¿Cuántos tipos de músculo hay? Esquelético, estriado, músculo liso. ¿Dónde encontramos los músculos lisos? Lo encontramos en las vías digestivas, por ejemplo, los intestinos, ¿ah? Entonces aquí también este tipo de musculatura de la tráquea es un músculo delgado, ¿eh? No se va a encontrar en todo el anillo traqueal, solamente cierra la cara posterior de la tráquea, no lo envuelve, ¿eh? Pero sí las fibras musculares van en diferentes sentidos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, qué sé yo, el nervio laringio, hay una obstrucción, cualquier problema, el músculo no se tensa, sino que se vuelve flácido. Discenesia traqueal, dice, ¿cuándo tenemos problemas de discenesia traqueal? Por ejemplo, en esfuerzos respiratorios, como vimos hoy, la glotis, ¿no? En algunos casos, algunos traumas craneoencefálico. Acuérdense que el nervio vago viene adentro del cráneo, dentro de la cabeza, ¿va? En el sistema nervioso central. Por ejemplo, qué sé yo, el nervio vago, ¿va? Hay un tumor, por ejemplo, X, ¿va? Entonces hay un tumor dentro de la cabeza y ese tumor está exactamente en el origen del nervio, ¿va? Entonces, el nervio vago se comprime por el tumor y el paciente va perdiendo, ¿va? Esa sensibilidad que prácticamente no es consciente, ¿verdad? Es de manera inconsciente. Entonces el paciente, dice el paciente, no puedo tragar, siento que me dificulta tragar. ¿Por qué? Porque no llega la información que debemos deglutir. Entonces siempre hay que pensar de un tumor de la cabeza de origen del nervio vago. Por eso es importante saber de dónde viene la inervación. Aquí tenemos esta imagen, no la tiene Netter. Este es de Latara, dice los 3 cilindros, dice fibroso del mediastino superior. Entonces, ¿qué significa eso? Que en las relaciones, ¿verdad? Donde la tráquea, habíamos dicho al principio, que tenía una porción cervical y una porción torácica propiamente, entonces en sus relaciones, según la región donde ella va caminando, la tráquea va a tener una vaina propia que la va a envolver. Fíjense bien aquí, dice 3 cilindros fibroso del mediastino superior. Aquí es una vértebra a nivel, ¿verdad? Desde hasta la T4, T4, T5 ha llegado. Entonces, esta es una vista anterior. Aquí tenemos la vértebra cervical, aquí por detrás esto blanquito, ¿ah? ¿Qué sería esto blanquito? Sería el esófago. Aquí va el nervio, mire el laringio, el vago. Entonces, hacia anterior tenemos la tráquea. Entonces, la tráquea está envuelta en su propia vaina. Tiene su propia vaina que se lo denomina vaina traqueal. Envuelta por su propia vaina. Tiene otra vaina más externa. Fíjense bien que aquí encontramos por encima o hacia anterior los nódulos pretraqueales. Entonces, estos nódulos pretraqueales
en su segunda vaina se le denomina vaina visceral. Entonces, esa vaina es la que está íntimamente adherida hacia la tráquea. Y como tiene relación con el nervio vago, llamándose el nervio laríngeo recurrente izquierdo, entonces esa vaina visceral envuelve a ese paquetito vascular. Ahora, hay una tercera vaina que sería la vaina vascular propiamente dicha. ¿Por qué? Porque es una vaina que envuelve vasos, arterias y venas. Fíjense bien de arriba hacia abajo. Aquí tenemos la vena ácido hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos la arteria del arco de la aorta. Entonces, esta vaina solamente envuelve esta vena y envuelve hasta ahí llega. En cambio, la vaina propia de la tráquea, ella envuelve hasta la bifurcación y aquí hay nódulos también traqueobronquiales anteriores que hasta ahí llega esa vaina, incluso llega hasta la bifurcación para denominarse bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces la tráquea tiene tres envolturas, tres vainas, una vaina propiamente dicha, una vaina visceral y una vaina vascular. La vaina propiamente dicha va a envolver el nervio, propiamente dicha solo va a envolver la tráquea como tal y va a llegar hasta los bronquios principales, la bifurcación derecho e izquierdo. La vaina visceral va a envolver lo que es vaso linfático y el nervio vago y de paso agarracito. Y la vaina vascular, pues hacia la derecha, llega a envolver lo que es el arco de la vena ácido. Y aquí vemos a la arteria de la aorta. Vamos ahora sí a hablar de las relaciones. ¿Quién se relaciona? Ya hablamos que tiene cuatro caras. Tiene una cara anterior, tiene dos caras laterales, una cara lateral derecha, una cara lateral izquierda y una cara posterior. Por ejemplo, qué sé yo, alguien quiere estudiar cirugía, ¿verdad? Vascular, lo que sea, cirugía cardiotorácica, ¿verdad? Eso es varias especialidades. Entonces aquí tenemos que saber, al menos cuando vayan a semiología, los simuladores, ¿verdad? A ver, vamos a intubar, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una traqueotomía. Dos vías son las que se puede entrar a través de la tráquea para que entre aire a los pulmones. Una, a través de la famosa intubación, ¿verdad? Y la otra vía es a través, ¿verdad?, de la traqueotomía percutánea. Ahora sí, vamos a ver las relaciones, quién está hacia adelante, quién hacia lateral y quién hacia posterior del esófago. Entonces, vamos a partir de esta imagen que está aquí, dice, es un corte horizontal del cuello, dice, del cuello, a nivel de la sexta vértebra cervical, llegaba hasta la T4, a nivel de la sexta vértebra cervical, está en su porción cervical. Entonces, este es un corte aquí, ¿verdad? Corte horizontal y la imagen la estamos viendo de arriba hacia abajo. Okay. Dice aquí, detrás del borde superior del manubrio del esternón. Se hace intratorácica situada en el mediastino superior. Ahora sí, vamos a hablar de la cara anterior. Entonces, de la cara anterior, ¿verdad?, en sus relaciones, podemos observar primero la piel, que sería esto como rosadito, moradito que está aquí, ¿verdad? Tiene un tejido subcutáneo, que sería aquí lo amarillito por detrás, en segundo plano. En tercer plano, tiene una hoja, dice, superficial de la fase cervical y una hoja pretraquial. Entonces, cuando vayan a cuello, que es anatomía 2, ahí van a ver la fascia del cuello. El cuello tiene 4 fascias que envuelven esas estructuras. Aquí hay relaciones, aquí, esa imagen prácticamente está por encima del hueso, por debajo del hueso hioide, ¿verdad?, porque tenemos los músculos externo hioideo. Entonces, del esternón al hueso hioide. Entonces, un corte a este nivel, de anterior hacia posterior, hay vainas, fascias que envuelven a los músculos. ¿Se acuerdan que les había dicho que los músculos están envueltos por fascia? Entonces, esas fascias son las que entran en juego e involucran, ¿verdad?, que no rocen un músculo con otro y permitan, ¿verdad?, el deslizamiento con sus estructuras vecinas. Entonces, hacia anterior, aquí tenemos la piel, tenemos músculo tejido subcutáneo, tenemos el músculo platisma,
Habíamos dicho que el músculo platisma no se encuentra en la parte medial del cuello. Aquí no hay músculo, les había dicho yo, solo hacia lateral, ¿verdad? Aquí sí, encima de la tráquea. Estamos hablando del músculo platisma, que prácticamente lo hace como en forma encontrada, como en abanico, porque tiene una porción costal y una porción clavicular, pero él llega a insertarse aquí en el borde inferior de la mandíbula. Y aquí lo vemos, mira, aquí está el músculo platisma, por detrás del músculo platisma tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ese músculo esternocleidomastoideo, tanto en su cara anterior como en su cara posterior, está cubierta por la hoja superficial de la fascia cervical. Se llama fascia cervical, ¿verdad? No pretraqueal. Pre significa antes, ¿verdad? Entonces, esa fascia cervical envuelve a los dos músculos esternocleidomastoideo hacia anterior de manera superficial. Ella sigue su trayecto, se unen las dos hojas y vuelven, ¿verdad?, a separarse la fascia anterior y posterior y van a envolver a las dos venas yugulares anteriores, que aquí ya la habíamos visto, ¿verdad? Y aquí la vemos en esta imagen. Aquí están las dos venas yugulares anteriores y ella sigue su trayecto. Entonces, esa fascia hacia el lateral no envuelve ninguna estructura vascular ni muscular. Entonces, más en un cuarto plano hacia posterior encontramos los músculos, miren, externo tiroideo y externo ioideo. Eso es el externo ioideo, ahora sí, es el que está en íntimo contacto o que oculta a la glándula tiroides. Ahora, la glándula tiroide, que alguien me preguntó por qué se le denomina cartílago tiroide al otro cricoide. Aunque la glándula tiroides está en contacto con el cartílago cricoide, más íntimo contacto, pero ella tiene un istmo. El istmo es como una elevación central que hace más allá de su origen del cartílago cricoide, donde se asienta. Entonces, es este que le puso yo aquí, istmo de la glándula tiroides. Entonces, hacia adelante, ¿verdad?, están las glándulas, el istmo de las glándulas tiroides. Ahora fíjense bien aquí esto que le puse en cuadrito de colores. La traqueotomía, dice, abertura de la tráquea. Ya vimos que se hace en el borde inferior del cartílago tiroide y borde inferior del cartílago cricoide. Dice, encara, dice, tanto la parte supraísmica, como una traqueotomía alta, como la parte infraísmica, dice traqueotomía baja de la tráquea. Eso después se van a volver especialistas que le va a gustar eso. Un abordaje, dice, estrictamente mediano, tiene que ser mediano porque es donde se encuentra la mayor altura. Permite separar los músculos, dice, infraioideo, ahí tenemos los dos músculos infraioideos, miren, tienen que separar los dos músculos. Un abordaje es estrictamente mediano, permite separar los músculos infraioideos y evitar los elementos vasculares. Por ejemplo, hacia anterior, ¿cuál es el elemento principal vascular que encontramos? Las venas yugulares anteriores. Acordémonos que las venas yugulares anteriores, ¿verdad?, también pueden tener venas comunicantes. Aquí vemos algunas venitas aquí, miren, por delante de la glándula. Entonces, se aparta la glándula no se puede tocar, ¿verdad?, se aparta ese istmo. En las caras, aquí vamos a hablar de una sola vez, la cara lateral, dice, ¿verdad?, y la cara posterior. Entonces, hacia lateral, aquí encontramos las glándulas, ¿verdad?, los lóbulos laterales de la glándula tiroide. Y más, ¿verdad?, hacia lateral encontramos hacia posterior de la glándula, fíjense bien que aquí se lo encerré, el eje vasculonervioso carotidio. Este eje vasculonervioso carotidio es diferente en el lado izquierdo como en el lado derecho. Para que nos sigamos ubicando y aterricemos un poquito, esta es la vértebra, la vértebra cervical número 6, porque es ahí dice, el corte fue, dice, a nivel de la sexta vértebra cervical. Todo esto es anterior, todo esto es posterior. Entonces, hacia lateral, esto sería derecho, porque aquí estamos en su posición anatómica. No, sí, esto sería derecho, esto izquierdo. Entonces, es diferente. Fíjense, ven que aquí tenemos la vena yugular interna, aquí está el nervio vago, aquí también está el nervio vago interpuesto entre la carótida común y la vena yugular interna, pero hay una diferencia hacia la derecha con respecto al nervio laringio recurrente. Miren, el nervio laringio recurrente está más hacia el lateral
del ligamento, la tráquea y el esófago cricotraqueal. Entonces, está más hacia el lateral del ligamento y más cerca del ligamento cricotraqueal que hacia la derecha. Fíjense bien que hacia la derecha, si esta es la arteria carótida, como a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿no? Entonces, esta sería una de las ramas colaterales de la carótida externa, ¿no? Porque serían ramas colaterales. Una de las primeras ramas colaterales eran las laringias, ¿no? Entonces, se ve interpuesto entre medio y está más alejado, ¿verdad? Está más posterior hacia el esófago. Esa es la diferencia de ese paquetito, de ese vásculo nervioso carotídeo hacia la izquierda y hacia la derecha. Y en la cara posterior, más que todo, ¿quién encontramos relación? El esófago en su porción cervical. Yo sé que aquí dice esófago cervical, ¿verdad? El esófago en su porción cervical. No me pueden decir que hacia posterior, si yo para el, bueno, no vamos a hacer cuidado, pero no podemos decir que esté en relación también con la vértebra cervical, porque cuando vayamos a estudiar esófago, ahí sí podemos decir que está en relación con la cara anterior del cuerpo de la vértebra cervical, ¿no? Más que todo, solo con el esófago entra en relación. Entonces, ya hablamos de las relaciones de sus órganos vecinos, de la tráquea. Ahora, una vez su porción cervical, ahora es relaciones torácicas de la tráquea. Una vez que la tráquea ya entra en el borde superior del manubrio del esternón, ya entra de manera, se denomina tráquea propiamente intratorácica. Fíjense bien que ya al inicio es un poco vertical y finalmente hacia anterior, ¿ah? Entra en relación con el istmo, esa es la glándula tiroides. También aquí no se ve, pero hacia anterior, a medida que ella va descendiendo por detrás, porque esto amarillito que estoy señalando yo sería el manubrio del esternón. Este es el cuerpo y la apófisis sifoide del esternón. Por detrás del manubrio del esternón encontramos el timo. Acuérdense que el timo a la edad de 6 años ya no hace ninguna función, del nacimiento sí, porque es como una glándula, es una glándula endocrina. Entonces ya él desaparece y quedan como restos tímicos, así se le denomina. Por eso casi aquí en anatomía no se estudia el timo, porque no lo vemos, ya queda como tejido graso. En fisiología sí lo estudia. Entonces ya ella, cuando entra la tráquea en su porción torácica, ya va adoptando la posición de la columna vertebral. Dice aquí se haya encuadrado en el vestíbulo mediastínico, en su mediastino superior. Ahora, la tráquea torácica, esta es la entrada, ¿verdad? Ya la tráquea torácica propiamente dicha, fíjense bien que entra en relación hacia posterior, con la vena brachiocefálica izquierda. ¿Por qué? Porque ella se desvía un poco hacia la izquierda y las relaciones van a ser diferentes a medida que ella va descendiendo. Dice, las relaciones anteriores, ahí está la vena brachiocefálica, anterior, aquí encuentra el arco de la aorta, también tenemos la arteria carótida común izquierda. Esta sería la vena pulmonar, porque aquí, este es el pulmón, ¿verdad? Con sus cámaras cardíacas. Hipotéticamente se ve feíto, pero ahí se ve. Una vez que ella entra propiamente en el tórax, las relaciones laterales y posteriores van a ser diferentes hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, esta imagen que estoy señalando aquí dice el mediastino. Yo sé que dice mediastino, dice por su cara derecha. Dice, se ha seccionado la raíz pulmonar, se ha retirado el pulmón y se ha extirpado. Entonces, esto que está amarillito aquí, ¿verdad? Por ejemplo, podemos preguntar en el examen, ahí no hay nada de letras, tienen que ir a leer, solo puse imagen, ¿verdad? Tienen que estudiar las relaciones hacia la izquierda y hacia la derecha de la tráquea propiamente dicho, en su porción torácica o intratorácica. Entonces, fíjense bien que aquí, este es de data, esta sería la tráquea, ¿verdad? Esto amarillito, ahí no está señalado, pero esta es la tráquea. Entonces, la tráquea, en su porción intratorácica hacia la izquierda, se encuentra en la cara posterior. Vemos aquí de la vena cava superior. Aquí está el corazoncito en blanquito. Ahí está la vena cava superior. Tiene características diferentes. Por ejemplo, hacia la derecha,
Esta es derecha. Entonces, hacia la derecha, miren que lo cruza de manera diagonal el nervio vago, miren. En la cara lateral de la tráquea. Aquí todavía ella no se ha dividido en bronquio principal derecho e izquierdo. Ella todavía está continuando como tráquea, que hacia posterior tendríamos aquí el esófago. Entonces, la característica hacia la derecha, que en la cara lateral derecha, porque estamos viendo las caras, la cara lateral derecha lo cruza de manera diagonal el nervio vago. ¿Quién cruza en la bifurcación hacia el bronquio principal derecho? La vena ácido. Miren, aquí está el arco de la vena ácido. Miren cómo la vena ácido tiene que arquearse sobre la bifurcación en el borde superior del bronquio principal derecho para llegar a conectarse a su vena cava, a la vena cava superior. Y hacia anterior, entonces tenemos ya en la bifurcación como la arteria pulmonar derecha se entra en contacto con la cara anterior del bronquio principal. Ahora, esta imagen que tenemos, bueno, hacia posterior siempre sigue el esófago, miren, ¿verdad? Siempre sigue el esófago. Ahora, esta imagen dice corte sagital mediano al tórax, dice parte izquierda. Ahora hacia la izquierda es diferente porque hacia la izquierda no tenemos la vena cava superior. Entonces, hacia la izquierda, fíjense bien que aquí está cortada, aquí está la tráquea. Entonces, hacia la izquierda se encuentra el arco de la aorta, entra en relación también con la arteria pulmonar derecha. ¿Por qué? Porque ella se bifurca hacia la izquierda, aparte que el bronquio principal izquierdo es más largo que el bronquio principal derecho. Entonces, más o menos esas son las relaciones hacia la izquierda y hacia la derecha. Por ejemplo, esta imagen, ahí tenemos las relaciones, miren, esta sería derecha y esta sería izquierda. Entonces, hacia la izquierda, aquí tenemos la arteria, el tronco pulmonar, que se va a dividir en arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Entonces, ella se encuentra en relación con el arco de la aorta, lo desplaza un poco hacia la derecha y con la cara posterior del tronco pulmonar. La bifurcación traqueal. Ahora sí, esta imagen, esta que está en verdecito aquí, yo creo que esta está no, esta la busqué en internet, pero hay una parecida que tienen en Moore. Fíjense bien que aquí hay dos colorcitos que está señalado con esta flechita. Ustedes saben English. Dice mediastino ahí. Cuando vayamos a ver mediastino, el mediastino se divide en mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, el mediastino superior es el que envuelve o el que se encuentra dentro de la tráquea. Y en la bifurcación traqueal agarra raicito también el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo de manera extrailiar. Extrailiar, acuérdense que ilio le llamábamos a la estructura o a la raíz que va a fijar, ¿verdad? En este caso el pulmón, entrada o salida de vena, etc. Entonces, eso significa esta imagen. Entonces, ella se bifurca, la tráquea propiamente dicha, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo por detrás del manubrio del esternón. Fíjense bien que dice aquí, dice la división traqueal no es simétrica, no, porque está más cerca, como ella se desvía más hacia la derecha por la aorta, le dicen data para la derecha, ella tiene que alcanzar el pulmón y lo tiene más cerca hacia la derecha que hacia la izquierda. Dice, la división traqueal no es simétrica, dice. En el mediastino, dice, el bronquio, ahí está el mediastino, dice, el bronquio principal derecho se aparta 20 grados del eje vertical, mientras que el izquierdo lo hace casi horizontal, mayor de 35 grados. Otra de las características a nivel de la bifurcación traqueal es el calibre, que son diferentes. Fíjense bien, el derecho dice es de 1 a 2 milímetros más ancho que el izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el bronquio principal derecho es más ancho, es más grueso, aunque sea corto en longitud, pero tiene más altura. En cambio, el izquierdo es más largo en longitud, pero es más estrecho. Esto tiene una gran importancia en la endoscopía. La bifurcación presenta en su cara inferior una cresta sagital. Eso lo vamos a ver en la disección. Esto es importante, esto lo pregunto. Dice, en la endoscopía la bifurcación presenta en su cara inferior
en su cara inferior, es en su configuración interna por dentro, una cresta sagital, dice, de color rosado desviado a la izquierda, denominada la carina traqueal. Se la denomina espolón traqueal. Ya voy a quitar esa denominación porque realmente se le llama espolón porque han visto el gallo, la pata del gallo que tiene como una uñita hacia atrás. Se llama espuela, de ahí se viene ese nombre, pero se le denomina carina traqueal. La carina traqueal es el último anillo traqueal que no es completamente cerrado, sino que ella hace como una forma de Y invertida y ese anillo prácticamente se une en la parte central y medial, en la parte, anda una mosca aquí, en la parte, en la parte interna, ¿va? Y se divide en bronquio principal derecho y izquierdo. Entonces, es una elevación de cartílago. Esa es la carina traqueal, una elevación de cartílago. La vascularización e inervación. Entonces, arterias, dice, la tiroidea superior e inferior. ¿De dónde se originaban las arterias tiroidea superior e inferior? De la arteria carótida externa. Las pericardiofrénicas son ramas directas que nacen de la cara lateral de la aorta torácica. Y las arterias bronquiales que también nacen hacia lateral. Entonces, las venas son las mismas, vena esofágica, ya vemos que las venas ácidas llegan a drenar. El drenaje linfático, ya lo miramos, aquí sí, nervios, el nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente, ese nervio se origina del nervio vago en su trayecto, nada más que da ramos denominados nervios laringio recurrente. El nervio laringio recurrente inerva a la tráquea, no a la laringe como lo vimos hoy. Nervio laringio superior e inferior, sí, inerva la laringe, ok. Estamos claros de eso. Ahí nada más de vascularización e inervación. ¿Qué es esta imagen? Dice imagen de resonancia magnética. Ustedes van a tener su clase de imagenología, pero más o menos en esta resonancia, fíjense bien este paciente, aquí está el famoso botón aórtico, que es el arco de la aorta, aquí está el tronco pulmonar, aquí se ve la tráquea. Miren que ahorita se ve la tráquea como oscurita, aquí se ve su bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, y la bifurcación traqueal, que sería la parte más externa. Fíjense bien, dice, nótese la diferencia, dice, de la longitud y de la dirección de ambos bronquios principales. Uno es más vertical y el otro lo hace de manera más horizontal. Uno es de 24 y el otro es de 35, algo así, grados. Okay. El otro más ancho, aquí se ve más ancho. Y en esta reconstrucción, dice, tridimensional, tomografía de la tráquea y su bifurcación. Entonces, no es lo mismo endoscopía, ¿verdad? Que ver los bronquios, La endoscopía llega hasta el estómago, Entonces, en esa tomografía, esa endoscopía virtual, dice, también puede llegar más allá de nada más que en dirección de la tráquea, dice endoscopía virtual de la vía aérea. Dice, fíjense bien aquí, carina traqueal, ¿ya vieron? Entonces, el último cartílago traqueal hace una elevación, es un anillo completamente cerrado, para que siga como bronquio principal derecho e izquierdo. Y aquí vemos también, miren, este orificio o la luz, arriba de la luz, ¿verdad? La luz del bronquio principal izquierdo es más ancho y este es más delgado. Esta es una venita, Esta es una venita. Esta sería la pared membranosa. Si esta es la pared membranosa, esta es la pared posterior. Y aquí serían los anillos traqueales, Esta sería anterior. ¿Qué importancia tiene esto que les puse aquí? Por ejemplo, aquí se va oscurito. El chavalo se traga una moneda y la mamá no se da cuenta hasta que el chavalo lo dice, me traga una moneda. Corre la mamá, se hace una radiografía, no puede respirar y la moneda, ¿a cuál bronquio principal se va más rápido? ¿Hacia el bronquio principal derecho o hacia el bronquio principal izquierdo? Lo voy a preguntar en el laboratorio. Tarea, Eso tiene que ver con el tamaño y la disposición que tiene o la posición que tiene según el grado. Okay. Acuérdense que yo pregunto todas las tareitas y vayan haciendo sus tics en los cuadernos. ¿Cómo lo preguntamos en el examen? Okay. Hasta aquí bronquio, ¿verdad?
la tráquea. Entonces, la tráquea se limita desde el borde inferior del cartílago cricoide hasta la bifurcación traqueal, hasta ahí. Nada más que tiene sus características. Todos esos anillos traqueales hay un momento en que él ya no es flexible ese tipo de cartílago. Lo vamos a ver hasta dónde llega su flexibilidad, porque tiene que expandirse también un poquito. Pregunta de tráquea para comenzar a hablar del árbol bronquial. Ahora sí, de la bifurcación de la tráquea. No hay pregunta. ¿Se durmieron? No, doctora, aquí estamos despiertos. Bueno. No hay pregunta de tráquea. Todo claro, doctora. Vamos a seguir, pues, para que ya terminemos. Que ahora ya van a ser las 7. Este tema es pequeño, es corto. Me le dificulta más a ustedes la identificación en la estructura. Esta imagen se ve fea. Es del Netter. Ustedes la tienen bonita ahí en Natalie, pero me gusta más esta imagen. Ok. Árbol bronquial, dice. Aquí tenemos la tráquea. Por afuera es bifurcación traqueal y por adentro es la carina, carina traqueal. Entonces, desde su origen, ¿verdad? Desde su bifurcación, como continúa con tráquea, ella se divide en bronquio principal izquierdo y derecho. Ella sigue dividiéndose. Hay literaturas, como leemos otras literaturas, en las divisiones y subdivisiones del árbol bronquial lo va a encontrar como bronquio primario, bronquio secundario y bronquio terciario. En la subdivisión. Me gusta más esta división porque esta es la última, ¿no? De la última edición también Moore así lo divide. Entonces, la expansión y se comprende sucesivamente. Ellos van así. Bronquios lobares, así se le denomina la primera división. Bronquios lobares, que sería el bronquio primario. Bronquios segmentarios, que se originan de los bronquios lobares, serían los bronquios secundarios. Y la última división dice, la división de los bronquios segmentarios, ya no lo vamos a ver aquí, que ya serían los bronquios terciarios. Nosotros vamos a llegar hasta los bronquios secundarios. Hasta ahí no vamos a llegar porque no vamos a ver toda esa ramificación. Es mentira que lo vamos a ver. Pero sí me interesa que entiendan esta clasificación. Partimos de inicio que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos que estaban separados. Esas fisuras separan a los lóbulos. Entonces, el pulmón derecho tiene 2 fisuras que va a separar al pulmón derecho en 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior del pulmón derecho. Y el pulmón izquierdo tiene solamente una fisura. Entonces, va a separar al pulmón en 2 lóbulos. Lóbulo superior y lóbulo inferior. Cada lóbulo, como el pulmón, tiene relaciones también porque se encuentra en la parte central y medial. El corazón también tiene relaciones con el corazón. Estos bronquios, estas subdivisiones de estas ramitas, de ahí viene su nombre de apical, de ahí viene su nombre de basal, de ahí viene su nombre de língula. Esa língula la vamos a ver cuando vayamos pulmón, a ver pulmón. Entonces, como el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, también el bronquio se separa en 3 bronquios lobares. Fíjense bien aquí. Aquí hay un tronquito. Aquí donde estoy separando, donde estoy señalando yo. Entonces, aquí está la tráquea. Ahora sí, se separa en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Aquí lo vemos que es más largo el izquierdo, el derecho es más corto. Ahora, este tronquito va a dar 3 divisiones más según la disposición y la dirección que tenga el lóbulo, cada lóbulo del pulmón. Fíjense bien que hacia arriba encontramos un bronquio. Aquí se lo señalé en estas flechitas que hacia la derecha tenemos 3 bronquios lobares, cada uno a su pulmón. Eso significa esa flechita. Esta la debía haber puesto de abajo para arriba. Pareciera como que viniera de aquí, pero no. Es la señalación de cada uno de los bronquios. Y hacia la izquierda tenemos 2 flechitas de color moradito.
Entonces, esas flechitas de color rojo significa la separación del bronquio secundario, del primario al secundario, que se le denominará bronquio lobar superior derecho, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior derecho. Hacia la izquierda, este tronco que está aquí, este grueso, el bronquio lobar superior izquierdo, y este tronco grueso que está aquí, todo esto que estoy señalando. Aquí yo sé que hay un circulito. Ese circulito significa que ese nace en la cara posterior. Entonces aquí tenemos el otro tronquito que sería el bronquio lobar inferior izquierdo. Tenemos que hacer la diferencia entre izquierdo y derecho. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, tenemos dos bronquios lobares, derecho superior, derecho e izquierdo. Aunque no haya un medio en el izquierdo, pero sí hay en el derecho, pero sí tenemos dos lobares. Entonces, bronquio principal derecho con su subdivisión, bronquio lobar superior derecho, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior derecho. Ahora, el bronquio principal derecho, izquierdo se divide en bronquio lobar superior izquierdo y bronquio lobar inferior derecho. Esos bronquios lobares se subdividen y se le llaman bronquios segmentarios, porque el pulmón por dentro también se divide en segmentos pequeños que le va a servir al cirujano, por ejemplo, qué sé yo, un cáncer de pulmón y hay un nódulo ahí. Entonces, antes se quitaba todo el pulmón, cuando encontraban, qué sé yo, un nódulo cancerígeno en etapa 1, por ejemplo. Entonces quitaban todo el pulmón. Ahora no, ahora la tecnología ha avanzado y después se dieron cuenta de que el pulmón no era una sola estructura y entonces por dentro también se subdividía en segmentos. Por eso se les denominó bronquios segmentarios. Entonces ahora resecciona solo un segmento del lóbulo X del pulmón. No hay necesidad de quitar todo el pulmón. Esa es la ventaja ahora de la tecnología, ¿ok? Entonces, el bronquio lobar superior derecho se divide en 3 bronquios segmentarios. Fíjense bien, uno va en dirección hacia superior, denominado bronquio segmentario lobar, el bronquio segmentario apical. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene una base y tiene un vértice, y el vértice tiene como una forma de pico que sobrepasa la segunda costilla. Entonces, por eso se le llama bronquio segmentario apical. Y ahí cada quien de sus denominaciones iguales. Entonces, esta tiene 3 ramitas. Miren, el bronquio lobar superior derecho tiene 3 bronquios segmentarios. Apical, bronquio segmentario posterior, va más en dirección hacia el mediastino, y bronquio segmentario anterior. Miren, está hacia adelante, va hacia anterior. Ahora, hay un bronquio que es el bronquio lobar medio. Aquí hay un bronquio intermedio, pero realmente es continuación del bronquio lobar medio. Se le llama intermedio, por aquí no nace ninguna ramita. Más que todo él va buscando la dirección del lóbulo medio. Como no hemos visto pulmón, realmente la dirección que tiene las fisuras es una fisura que es horizontal, que le correspondería a este lóbulo superior, pero la fisura oblicua va más hacia abajo y hacia la derecha. Hacia más medial, entonces por eso también tiene esta disposición más hacia inferior. Entonces aquí tenemos otras 2 bronquios segmentarios. Fíjense, tenemos un bronquio segmentario medial y un bronquio segmentario lateral. Y aquí abajo, este sería el medio. Ahora, el bronquio lobar inferior derecho tiene 1, 2, 3, 4. Realmente tiene 4, la que tenemos en la necroteca, pero vamos a llegar hasta aquí. Solo estos bronquios segmentarios, y vamos a buscar estos, nada más. Para que se vayan aprendiendo estos nombres de los bronquios y la disposición de los segmentos también. Ahora, el bronquio lobar superior izquierdo, fíjense que tiene un bronquio segmental apical igual, ¿verdad? Porque los dos tienen un pico o un vértice. Bronquio segmentario posterior. Aquí hay algo que siempre me preguntan, ¿qué significa eso? Bronquio superior e inferior de la língula. La língula es el espacio del pulmón derecho, una vueltita que hace así, donde se asienta la punta del corazón,
Y se le llama língula porque se le llama escotadura cardíaca, ¿ah? Escotadura del pulmón izquierdo. Nada más que se le llama língula, ¿por qué? Porque ahí el pulmón, el borde, porque el pulmón tiene dos bordes. Entonces, en ese borde anterior, él se va adelgazando, ¿ah? Y eso delgadito parece una lengua, una lengüeta. Por eso se le llama língula. Entonces, ahí llega también el bronquio superior e inferior de la língula. Y así sucesivamente, ¿ah? Entonces, solo vamos a ver los primarios, los secundarios, los terciarios, no vamos a hablar de ello. ¿Okay? Por ejemplo, en esa imagen, ¿qué significa esa imagen? Fíjense bien. Este es lo que les decía yo. Miren, este es el lóbulo superior. Aquí tenemos las dos fisuras. Esta sería la fisura horizontal y esta es su fisura oblicua. Entonces, esas tres fisuras van a dividir al pulmón en tres lóbulos y este en dos lóbulos. Miren, hacia arriba, esto que estoy señalando yo, todo esto sería bronquio principal izquierdo. Ahora sí, ella se divide en bronquio lobar superior izquierdo y bronquio lobar inferior izquierdo. Ya hacia arriba, esto que estoy señalando con la flechita, ya sería un bronquio segmentario apical. Apical porque va hacia el vértice, hasta la puntita. Un bronquio segmentario, mire, aquí va anterior, ¿verdad? Aquí sería un bronquio segmentario lingular, que es el que acabamos de decir. Aquí hay uno superior y uno anterior. Y así sucesivamente, ¿ah? Pero vamos a llegar hasta ahí. Entonces, aquí vemos cómo va la disposición del pulmón. Entonces, esta fisura, este bronquio lobar inferior izquierdo, aquí es donde se encuentra la fisura, ¿ven? ¿Ah? La fisura es oblicua, porque solo tiene una oblicua el pulmón izquierdo. El derecho tiene una horizontal y una oblicua. Ok. Sigamos. Esto lo pregunto también, mucho ojo. Hagamos las anotaciones. Bronquio principal derecho, habíamos dicho que es diferente, son asimétricos los dos bronquios, ¿eh? Entonces, bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Háganle caso a esto, dice, el bronquio principal derecho es más ancho, lo habíamos dicho, y más corto, dice, discurre de manera vertical, ¿verdad? Que el bronquio principal izquierdo cuando pasa directamente hacia el hilo pulmonar. En cambio, el izquierdo va inferolateral, va por debajo del arco de la aorta, hacia anterior del esófago, ¿ah? Para alcanzar hasta su pulmón izquierdo. ¿Qué significa esta imagen? Tienen que no leer el libro, pero se los voy a decir. Fíjense bien. Aquí tenemos dos ángulos que son diferentes y un ángulo que es igual. El hecho que ellos tengan una angulación diferente, en diferencia de 10 grados, 11 grados del bronquio principal izquierdo y del derecho, no significa que tengan una angulación diferente con respecto a los dos bordes mediales de la bifurcación de los dos bronquios. Miren, aquí, ¿qué significa esto? Este es el borde inferior del bronquio principal izquierdo. Este es el borde inferior del bronquio principal derecho. Entonces, la angulación interbronquial es de 71 grados. Miren aquí que es lo mismo. Miren, tenemos iguales 71 grados. ¿Eh? Entonces, el ángulo interbronquial es de 71 grados. ¿Qué significa este 29 que está como en moradito? Aquí hay un 137 que está en verdecito. Este es el ángulo subcarinal. Entonces, el ángulo subcarinal va desde el borde lateral de la tráquea al borde superior del bronquio principal izquierdo. Este tiene un ángulo de 29 grados. ¿Ah? De 29, aquí es este de aquí. No, el que lo estoy diciendo es el de arriba. Es esta, la carina traqueal. ¿Ah? 29 grados. Este tiene más grande el ángulo. El que le acaba de decir es de 137. Vamos a corregir. Entonces, borde inferior, aquí sería desde el ángulo, desde la bifurcación traqueal hasta el borde inferior del bronquio principal derecho. Es un ángulo de 29 grados. Desde el ángulo de la carina, ahora aquí, sigamos la flechita, desde el ángulo de la traqueal, de la bifurcación traqueal, hasta el borde inferior aquí del bronquio principal derecho tiene un ángulo de 41 grados. ¿Ah? Y con respecto
de los dos bronquios principales y la tráquea tienen un ángulo de 137 grados en el derecho y 125 en el izquierdo. Este es más pequeño, ¿ah? La angulación, ¿por qué? Porque es más alto y este es más grande porque es más inferior, ¿ah? Se va bajando. Entonces, eso significa esos ángulos. Tienen que irlo a leer cuáles son los bordes, ¿ah? que se limitan para llegar a esa angulación. Entonces, es diferente esas medidas. Aquí, esta es una explicación, esto ya no. Este es más o menos ya lo que hemos venido hablando, nada más que está más detallada en relación con el mediastino, ¿ah? Pero son los mismos. Cada uno es el bronquio segmentario, bla, 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 el bronquio segmentario izquierdo. Ahora sí, elemento ese funcional terminal del segmento. Dice distribución intraparenquimatosa, está dentro del pulmón ya. De un bronquio segmentario X, ¿ya? Cualquiera. Fíjense bien que aquí tenemos el bronquio segmentario, ¿ah? Aquí están los bronquios segmentarios X, aquí no lo señala precisamente cuál, dice. Aquí están los bronquios segmentarios de manera oblicua, aquí hay bronquios segmentarios laterales, recurrentes, entonces son muchos. Aproximadamente en la vida adulta tenemos 300 millones de sacos alveolares, porque al final, fíjense bien, en esta imagen, aquí tenemos un bronquio, ¿ah? ¿Qué significan estos colorcitos en rojito y en verde? Entonces, fíjense bien que aquí ya los anillos traqueales ya van desapareciendo. Ya a nivel, en el bronquiolo, ya desaparecen los anillos traqueales y ya no son flexibles. Ya no hay anillos traqueales, ya se van disminuyendo. Ya en los bronquiolos ya no hay absolutamente anillo traqueal, ¿ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y solamente está revestido por su membrana mucosa, ya no hay anillo traqueal, ya no hay musculatura lisa por dentro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese es un tejido, un tipo de tejido conectivo que solamente, como su nombre lo dice, un alveolo es una bolsita pequeña, diminuta, de 3 a 4 micronanómetros, creo que es, son pequeñísimos, menos de 1 centímetro, eso, son ultra pequeñísimos. Entonces ahí ya no hay anillo traqueal. Entonces los bronquios pasan a llamarse bronquiolo terminal. Del bronquiolo terminal se les denomina bronquiolo respiratorio. Esto debe estar dicho ustedes de fisiología. Esta es pura fisiología. En anatomía nada más tenemos que determinar hasta dónde terminan los anillos traqueales, ya desaparece a nivel de los bronquiolos, continúan con bronquiolo terminal, respiratorio, finalmente se forman los alveolos y cada alveolo se va juntando unos con otros como racimos de uva y van formando los saquitos alveolares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las estructuras de los bronquios? Entonces, aquí está un bronquio, aquí están los bronquios principales, derecha y izquierda, esta imagen de arriba hacia abajo. Aquí están los bronquios, aquí están de manera más grande, más macroscópico. Entonces dice aquí, bronquio dice de conducción, dice bronquio terminal, bronquio respiratorio. El bronquio respiratorio, ya denominado como saco alveolar en la superficie del pulmón, dice, van a estar cubiertos por una pleura visceral. Ahora, aquí de manera aún más macroscópica, fíjense bien que por dentro tienen unos conductos alveolares. Esto es fisiología. Ahora dice segmento broncopulmonar esquemático. Fíjense bien que aquí tenemos arterias bronquiales, aquí hay arterias pulmonares, aquí hay vena y aquí hay un plexo capilar alveolar. Esto es lo que vamos a hablar cuando vayamos a pulmón, porque aquí es donde se da el tercer intercambio gaseoso que se denomina nutricio. Eso lo vamos a hablar hasta después. ¿Y quién va a irrigar a los bronquios? Entonces, fíjense bien que aquí está con una disección. Aquí retiraron un poquito porque tenemos hacia la izquierda. Esta sería la aorta ya en su porción torácica. Fíjense bien que aquí hay dos arterias. Miren, las arterias bronquiales superior izquierda y las arterias bronquiales inferior izquierda, naciendo de la cara
posterolateral de la aorta abdominal. Ellas son las encargadas, ¿verdad? Tienen que agarrar ese grabado un trayecto para llegar hasta el bronquio principal derecho y llegar a irrigarlo, ¿verdad? Entonces, esas dos arterias son las que van a irrigar a los bronquios. ¿Y dónde ocurre el drenaje venoso? Ya vimos en la tráquea los bronquios, ¿verdad? Que están ahí desde el interior, ¿verdad? Comienza el drenaje venoso. Entonces, hay doble sistema de drenaje. El bronquio principal derecho, miren, drena directamente a la vena ácido. Ahí vemos las venas bronquiales, ras, de ahí viene el drenaje, ras llega a parar aquí, ¿verdad? Entonces, el bronquio principal derecho drena en la vena ácidos y el bronquio principal izquierdo, todo su drenaje, ¿verdad? Todo, desde bronquiolo, ¿verdad? Terminal, bla, 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 terminan drenando en la vena hemiácido accesoria, ¿verdad? Acuérdense que formaba como una H, cada quien a su lugar, igual aquí, ¿verdad? Igual en los bronquios. Entonces, vena hemiácido accesorio, drena el bronquio principal izquierdo, anoten, y bronquio principal derecho drena en la vena ácidos. Ahí ocurre su drenaje venoso. Este video, esto lo van a ver en semiología, de la manera como van a intubar. Aquí tenemos hacia posterior, estos serían los cuerpos anteriores, la cara anterior, ¿verdad? Del arco del cuerpo de las vértebras. Esto ya lo vimos hoy. ¿Qué sería esto? Este sería paladar blando, ¿verdad? Aquí sería paladar blando, esto sería paladar duro. Fíjense bien que aquí tenemos la nariz, lo que vimos hoy, cómo comunica la cavidad nasal con la cavidad bucal. Esta es la boca, esta sería la lengua, la raíz de la lengua. ¿Qué serían estos dos conductos que están aquí, por ejemplo? Bueno, es que este video enseña de cómo se va a intubar. Vamos a terminar con esto. No vamos a ver el otro porque esa es una intubación percutánea, un poquito más largo. Ya estamos cansados de hacer a las 7 de la noche. Pero de todas maneras eso lo van a ver en semiología, por eso no me preocupa tanto. Vamos a terminar esto porque esto lo van a ver en semiología, pero vamos a ver este último video para terminar de qué manera cuando lleguen al hospital, cuando lleguen a semiología, la doctora en anatomía me enseñó esto y esto, dice. Entonces ahí han adelantado ustedes en semiología. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver intubación endotraqueal, la parte práctica. Les invito a que vean el otro video que dice intubación teoría para poder complementar mejor este conocimiento. Entonces comencemos. Lo primero que debemos ver es el material que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar una cánula de Guedel, esta que nos permite separar, aislar un poco y proteger la vía aérea antes de la intubación. Tenemos el tubo endotraqueal que utilizamos ya en el hospital, que tiene un extremo interno, que este es el que va dentro de la tráquea, que viene con su balón o bag, que se infla mediante este dispositivo azul que les estoy mostrando, y tiene otro extremo que es para la entrada de oxígeno. Y el laringoscopio. El laringoscopio tiene un mango que es adentro de él ponemos estas dos baterías y arriba vamos a colocar una de las hojas dependiendo del tamaño que necesitemos para la garganta de nuestro paciente, y finalmente vamos a utilizar una jeringa con aire para poder llenar el bag. El tubo endotraqueal tiene la forma o sigue la trayectoria de la vía aérea, y tenemos que recordar que tiene un extremo externo por el cual vamos a conectar el oxígeno que necesita el paciente, y en este extremo externo está unido el dispositivo azul que lo vemos ahí, que es para poder llenar el bag, cosa que cuando ya esté el tubo dentro de la tráquea del paciente podemos llenar ese balón de aire, como lo ves, como lo estoy llenando. Eso es para que cuando ya esté intubado no se pueda salir de la tráquea y de esta forma quede asegurado. En cuanto al laringoscopio, vamos a ver que tiene un mango donde colocamos las baterías y la hoja la vamos a enganchar de tal forma que quede compatible con el laringoscopio, y quiero que notes que el momento en el que tú lo enganchas y lo extiendes al aparato, se enciende una luz que orienta hacia la punta del laringoscopio. Esto es lo que nos va a guiar para poder ver dentro de la laringe superior, y se puede desactivar hacia atrás, e igual, de la misma manera, para volver a prenderlo, solamente lo tienes que estirar. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte de oxigenación. Entonces, para oxigenar, recordemos que tenemos la cánula de Guedel. Esta cánula la vamos a colocar en la vía aérea del paciente de 3 maneras. La primera forma es colocarle al revés, es decir, orientado hacia arriba, y darle una vuelta de 180 grados. Esa es la primera forma. La segunda forma consta de ponerle de manera directa, esto se hace más en los niños. Y la tercera forma, y la más utilizada, es colocarle de lado y hacer un giro de 45 grados. Entonces, en este momento vamos a hacer
abrimos la boca utilizando los dedos, los cruzamos de esta manera, abrimos la boca y vamos a hacer la tercera técnica que les dije. Vamos a ingresar por la parte derecha y vamos a hacer un giro de 45 grados nada más para poder aislar la vía aérea y gracias a esta maqueta que está abierta podemos ver cómo queda ahí separada la vía aérea, protegida hasta que podamos intubar. Bien, ahora ¿cómo vamos a colocar el laringoscopio? Vamos a seguir la orientación que tiene la lengua hasta su base, hasta llegar a la vallécula, de esta manera, haciendo este giro. Quiero que vean que no vamos a hacer un giro forzado hacia atrás, es decir, vamos a hacer esto que les estoy mostrando ahora, que llego hasta cierto punto y subo hacia adelante. Eso es el giro correcto. Si nosotros... Ya vieron que se tienen que llegar hasta la vallécula. La vallécula son los dos espacios entre la raíz de la lengua y la epiglotis. Vamos a seguir para que puedan ver las dos cuerdas vocales que se ven como color aperlado, algo así, lo van a ver y con la luz lo hace brillar, se ve brillante. Van a ver cuando intuben a alguien real, se ve brillante la cuerda vocal, el vestíbulo vocal. Entonces ahí se dan cuenta y ahí entran. Ahí se ven los dos vestíbulos vocales. Traccionamos mucho hacia atrás, podemos lastimarle los dientes al paciente, los dientes superiores. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, sino en realidad vamos a seguir la curvatura que tiene la lengua hasta que llegue a su base, hasta que nos ofrece una pequeña resistencia. La resistencia es que ya llegamos a la vallécula. Ahí vamos a elevar y quiero que vean cómo se eleva. Ahí destapamos la epiglotis para poder observar desde la boca, obviamente, la vista superior de la laringe. Esto es lo que vamos a ayudar. Este es el epiglotis, ¿ya vieron? Ahí está el epiglotis, ¿ves? Ahí está el vestíbulo, arísteno epiglótico. Ahí está. Esto nos ayuda a extender un poquito para que cuando nosotros metamos el tubo, aumente las probabilidades de que el tubo se vaya a la vía respiratoria y no se mete en el esófago, que eso es bastante frecuente. Ya vamos a ver cómo es que comprobamos si es que se fue a la laringe o se fue al esófago, pero la correcta colocación del laringoscopio es lo que nos da la diferencia. Entonces vamos a colocar el tubo endotraqueal a ver cómo se hace todo el procedimiento. Entonces, encendemos el laringoscopio. Con la mano no dominante hacemos este movimiento giratorio, no así no, porque dañamos los dientes del paciente, no. Vamos en cambio hasta que encontremos la resistencia y luego elevamos, así de esta forma, eso. Entonces vamos a hacerlo. Y ahí, entonces yo sigo la orientación de la lengua del paciente hasta que llego a la vallécula. El momento en el que llegué, sostengo, elevo y tengo una visión muy clara. Entonces voy a orientar la parte caudal del tubo endotraqueal. Voy a hacer un movimiento rotatorio hacia arriba, siguiendo la trayectoria que tiene el laringoscopio, de esta forma. Entonces yo oriento el tubo hacia arriba para poder pasarlo a través de las cuerdas vocales. Si es que yo no veo las cuerdas vocales, puedo orientarme con los tubérculos, al igual que eso ya lo vimos en el video de teoría. Una vez que ya coloqué el tubo, saco el laringoscopio y me aseguro de que el tubo quede asegurado dentro de la vía. ¿Cómo hago eso? Voy a inflar el bag. Entonces ya tengo mi jeringa preparada, solamente inflo el bag, suelto la jeringa y ahí el tubo ya no se va a escapar de ahí. El tubo ya quedó asegurado dentro de la garganta del paciente. Lo que nos resta ahora es comprobar si verdaderamente entramos a la tráquea o si nos fuimos al esófago. Entonces vamos a soplar por este tubo para poder verlo. Entonces en este momento lo voy a hacer y en efecto, se inflaron los pulmones, lo logramos. Ahora, esto no lo vas a ver en el paciente real, ¿verdad? Lo que tienes que hacer en el paciente real es auscultar 5 puntos, 2 puntos de los vértices pulmonares, 2 de las bases pulmonares, a ver si se escucha el aire pasando, y 1 en el epigastrio, para escuchar el estómago. Si escuchamos aire en el estómago, es que nos equivocamos, y eso se fue al esófago. Si escuchamos el aire en los pulmones, eso quiere decir que lo hicimos correctamente. Y eso fue todo, muchachos. Espero que les haya servido este video. Por favor, comenten cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, y Ok, entonces... el estómago no tiene aire, el que entra el aire es la tráquea, entonces esa es la diferencia de las burbujitas de agua, que después nos volvemos expertos. Entonces ya viene la importancia de la famosa vallécula, la relación de la raíz de la lengua y los dos, los ligamentos vocales denominados vestíbulos vocales. Esto no lo vamos a ver, una percusión, ahí van ustedes ya corriendo. Preguntas. ¿Estamos claros, verdad? Con la tráquea, entonces. Sí. Bueno, y fueron haciendo sus anotaciones, entonces.
Entonces, hasta aquí nomás llegamos. Entramos 19. ¿Quién grabó? ¿Quién fue el que grabó? Bueno, le voy a quitar un punto menos si no me grabaron la clase, el que iba a grabar. Bueno, pues, eso sería, pues, muchachos, gracias. Nos vemos. Gracias por su Nos tiempo. vemos. Adiós. Bye, doctora, buenas noches. Adiós, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye, doctora. Buenas noches. Buenas noches.